El puente ferroviario sobre el canal, punto estratégico, fue alcanzado el cuarto día al mediodía, pero ninguna de las tropas que se relajaban a orillas del canal aquel jueves hubiera afirmado que fue cosa fácil. Can see the shells in the houses here. The people had to fight from house to house. Most of it was done by the tanks, the light tanks. He is one from the big fighters here. How good was the Egyptian fighting yesterday? Not very bad, but we are better. Al este, los israelíes empezaron a cortar el paso hacia Jerusalén al grueso del ejército jordano, que fue atacado enseguida. Se efectuaron más ofensivas al norte de Jerusalén para controlar las colinas de Judea. En el curso de 3 días, la mayor parte de los centros al oeste del Jordán estaban en manos israelíes, incluyendo las antiguas ciudades de Jericó y Belén. El pasillo de Jerusalén fue la clave para el control de las colinas de Judea y Jerusalén, porque domina la vista de todos los accesos a la ciudad sagrada. Su importancia estratégica ya había sido reconocida en la antigüedad por Josué. Se envió a la brigada Harel para proteger aquel enclave, pues Jordania había iniciado las hostilidades con una descarga de artillería. Avanzaron hacia el estratégico Radar Hill en un terreno difícil y montañoso, donde las posiciones bien fortificadas de la Legión Árabe cubrían todos los acercamientos. Se libró una batalla nocturna de tanques que resultó ser crucial, donde los viejos tanques israelíes Sherman utilizaban sus focos de búsqueda para descubrir objetivos, sin preocuparse por el riesgo que hacían correr a sus propias columnas. Finalmente, la brigada rompió las líneas jordanas y se hicieron con el control de la cadena de montañas y la carretera que conecta Jerusalén y Ramalá. Y los aviones israelíes utilizaron su supremacía en el aire para eliminar las posiciones fortificadas fuera de Jerusalén y cualquier propósito de reforzarlas. La batalla de Nablus fue característica del frente jordano. Fue sobre todo una batalla urbana, librada en las calles y en edificios de ciudades y pueblos, con profundas connotaciones religiosas, tanto para los judíos como para los musulmanes y los cristianos. Exactamente igual que en Vietnam, en otro lugar del planeta, los equipos del Medevac, servicios médicos de evacuación, eran transportados en helicóptero al campo de batalla para evacuar a los heridos. Los reservistas, que eran arrestados cuando todavía vestían de paisano, daban la medida de la rapidez del asalto israelí. De todas formas, los jordanos, que tenían el ejército menos numeroso de la Liga Árabe, resultaron ser los únicos en infligir daños a Israel a medida que se desarrollaba el conflicto. En el cuarto día se llegó al Muro de las Lamentaciones. El ministro de Defensa israelí, Moshe Dayan, hizo sus plegarias de acción de gracias. Este lugar de significado profundamente religioso les había sido negado en la división territorial de 1947, pero el hecho de apropiárselo alimentaría los odios de los árabes en los años por venir. Las batallas para el control de lo que ahora se conoce con el nombre de Cisjordania se desarrollaron en edificios y en posiciones fortificadas y laberínticas con defensas reforzadas. Aquí es donde se enfrentaron con los hombres de la Legión Árabe, las brigadas de El Hashmin y Itin, sus más temidos adversarios. En las poblaciones las tropas se encontraron con edificios muy bien defendidos, algunos de varias plantas, todos conectados entre sí con sólidas trincheras y protegidos con campos de minas. Fue también aquí donde los israelíes sufrieron la mitad de las víctimas que se cobraría toda la guerra. Una vez más, fue el gran poder destructor de las fuerzas aéreas israelíes que acabó con aquel impasse. Vemos aquí a un emocionado rey Hussein reconociendo la derrota. The battle
was waged against us mainly from the air, almost exclusively from the air, with such overwhelming strength and continued sustained air attack on every single unit, on every single formation of our armed forces, day and night, right till last night. A partir de aquel momento, las tropas israelíes ocuparon pueblos y ciudades con un importante significado religioso y político, tanto para judíos como para musulmanes y cristianos. Aquí vemos Jericó, cuyas murallas cayeron sin un solo combate, como en los tiempos bíblicos. Jordania, que era un aliado reacio de los egipcios, había perdido, en lo que se refiere a población, la mitad de su reino. Belén fue una de las últimas ciudades jordanas en ser ocupada. No ofrecieron prácticamente resistencia, ya que, al carecer de refuerzos, el grueso del ejército jordano se retiró hábilmente. Los palestinos también emigraban, y lo que empezó siendo un goteo imperceptible de refugiados acabó constituyendo un problema, el del pueblo palestino, que se interpondría en cualquier proyecto de paz duradera. Ya entonces, la propaganda árabe les advertía de que no habría un refugio seguro para ellos en los territorios ocupados. El deseo de emigrar de los palestinos era reforzado por el hecho de que Jordania y otros países árabes les pagaban por marcharse. Los que no querían abandonar Cisjordania no percibían emolumentos. Pocos fueron los que permanecieron en Cisjordania defendiendo la idea de un Estado palestino en aquel territorio, y las naciones árabes derrotadas aprovecharon la oportunidad de utilizar el problema palestino como arma política. El formidable obstáculo natural de los altos del Golán fue esencial en la ofensiva contra Siria. La estrategia israelí se basó en 3 líneas de penetración para tomar Quneitra. Posteriormente, 2 ofensivas más arrasaron literalmente para controlar la carretera de Damasco antes de que una línea de alto el fuego de las Naciones Unidas impidiera el avance. Los altos del Golán dominan Israel desde una meseta de 1200 metros de altitud sobre el valle del Jordán. Los sirios convirtieron el lugar en una zona de defensa, con emplazamientos de artillería, profundas trincheras y tanques atrincherados. Desde aquí se abría fuego con artillería esporádicamente o con fusiles contra los asentamientos israelíes. En la instrucción impartida a los oficiales destacados para dirigir los combates en la zona, los israelíes ponían el énfasis en cómo el despliegue sirio confiaba sobre todo en las dificultades del terreno para apoyar sus defensas. Los blindados israelíes se dirigen hacia el norte. Exentos de combatir más en el Sinaí después de la derrota egipcia, las brigadas bien pertrechadas cruzaron raudamente Israel para enfrentarse a los sirios. Moshe Dayan había dudado de atacar Siria, temiendo que implicara a sus aliados rusos en la contienda. Ahora, la demora había jugado a su favor. Al 5º día de guerra, se dirigió a la línea ofensiva y toda la brigada blindada del coronel Albert Mander se desplazó sobre el mismo eje. Para forzar al enemigo a replegarse en las montañas entre las complejas líneas defensivas sirias, jugaron una carta inesperada. El ataque fue encabezado por un destacamento de ingenieros con una compañía de bulldozers que abrieron camino para los tanques hacia las colinas rocosas. Todos ellos fueron alcanzados en acción y antes de poder terminar su cometido, perdieron bastantes miembros del equipo bajo un fuego concentrado de artillería y ametralladoras.